TSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Estuvimos presente en la conferencia de prensa que realizó Everis, para dar a conocer sobre la tecnología y su impacto actual, donde explicaron sobre los 3 ejes principales que las empresas deben implementar para reducir sus costos y mejorar sus operaciones. Estos son los 3 ejes al cual se refieren: blockchain, asistentes virtuales, RPA, y por último, conocer al consumidor post-pandemia. A continuación, veremos las imágenes de la conferencia por nuestro portal TV. Muy buenos días, estimados amigos. Un gusto recibirlos el día de hoy, en circunstancias un poco diferentes, pero con la esperanza de que todo salga bien y salgamos adelante. Hoy tenemos un desayuno bien provechoso y lleno de tecnología. Vamos a abordar 3 temas importantes. Así que luego de esos temas, de esas ponencias, se va a dar las preguntas, finalmente cuando te acaben las 3 ponencias, y lo van a poder hacer a través de la plataforma YouTube y a través del chat de la plataforma de YouTube, ¿no? Ahora permítame darle la bienvenida y la palabra a Javier Hoyle, CEO de Everis Perú, quien nos dará el inicio y la bienvenida. Javier, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Buenos días con todos. Espero que se encuentren bien de salud, al igual que sus familiares y amigos cercanos. Yo sé que estamos pasando por una época muy complicada. Inclusive pensábamos que ya íbamos a ver la luz al final del túnel. Creo que todavía nos queda un poco más de tiempo. Pero bueno, el propósito del día de hoy es hablar de tecnología, y es evidente que la tecnología ha sido una palanca muy importante para salir de esta situación. No solamente a nivel empresarial, sino inclusive a nivel personal. Hemos visto cómo las nuevas tecnologías nos están ayudando para el trabajo diario, para la interacción, inclusive para el entretenimiento en casa. Entonces es muy importante, creo yo, estar al tanto de la tecnología, es siempre mantenerse informado sobre la tecnología y cómo esta nos puede ayudar en el mundo empresarial y en el día a día. Y creo que eso es uno de los propósitos fundamentales de Everis, poder comunicar lo que las nuevas tecnologías hacen por nosotros, y también es un poquito el propósito del día de hoy. La tecnología, como saben, va evolucionando rápidamente y mantenerse al día con toda esta información no es fácil. Pero bueno, aquí estamos para poder contribuir con nuestro granito de arena a ese propósito. Otro tema importante que quería manifestarles es que yo sé que muchos de nosotros, muchos de ustedes han tenido que reinventarse en sus mundos profesionales. Reinventarse en todo sentido, ¿no? Desde buscar nuevos horizontes hasta poder ser más productivo con la interacción o el uso de la tecnología. Entonces, esto redobla el interés y la importancia de estar al tanto de todo lo que la tecnología hace por nosotros. Sin más ni más, espero que estén nuevamente bien de salud, que puedan llevar de una manera fácil y llevadera, valga la redundancia, esta nueva cuarentena, que no sabemos cuánto más se va a extender. Pero bueno, aquí estamos para contribuir. Le doy paso entonces a Jesús García Blas, él es el responsable de blockchain en Everis Perú, y que nos va a hablar de blockchain justamente y de identidad digital. Jesús, te cedo la palabra. Gracias. Hola Javier, muchas gracias. Os voy a compartir la presentación, me confirmáis si se ve todo correcto. ¿Podéis verla? Debe estar viajando. Creo que sí. Fijaros, yo vengo a contaros este habilitador tecnológico y cómo blockchain e identidad digital puede ayudarnos a digitalizar el mundo que hoy conocemos, ¿no? Y mucho más en esta situación de pandemia y de confinamiento, donde poder digitalizar muchos procesos de negocio y procedimientos que hoy en día nos obligan a tenerlos que hacer de forma remota en lugar de presentarnos físicamente en los sitios, pues nos puede ayudar mucho en el día a día de las transacciones que tenemos que realizar, ¿vale? Voy a hablar de 4 pilares. Estos 4 pilares son la base para poder realizar esto. El primero es blockchain como tal, la red. ¿Qué es blockchain? Fijaros, el Internet que conocemos hoy en día está basado en intercambio de mensajes. Todo el streaming que vemos online, las compras que hacemos en transacciones como grandes e-commerce que hay, todo es intercambio de mensajes.
yo envío un mensaje o envío un correo electrónico y se queda en mi bandeja de salida, y a la persona que le llega su bandeja de entrada, y todos los servidores por lo que va pasando se va replicando ese mensaje. Eso está muy bien para haber llegado al nivel de madurez que tenemos hoy en día, pero ¿qué pasa cuando queremos meter en esas transacciones o en esas relaciones activos? Cosas, ¿no? Como puede ser dinero, como pueden ser bienes inmuebles o un coche. Necesitamos otro tipo de tecnología que permita saber en qué momento le pertenece a quién ese activo, ¿no? Entonces, blockchain, desde un punto de vista tecnológico, va a ser una red que vamos a poner por encima de Internet y que nos va a permitir establecer estas relaciones, ¿no? Con toda la fiabilidad de que lo que se escribe en ese repositorio, en este sistema informático, no va a haber ninguna duda que es lo que debe ser, y eso va a tener unos beneficios a nivel de negocio, permitiéndonos tener esta red de intercambio, y a nivel legal de que no va a haber ninguna duda de que lo que hay ahí es la realidad de lo que tiene que haber, ¿vale? Sobre este primer nivel o sobre este primer pilar de blockchain aparecen los smart contracts. Los smart contracts no es más que informatizar las lógicas de negocio y los procesos de negocio y los procedimientos administrativos en este sistema, en esta blockchain. Os voy a poner un símil, voy a hacer un símil con una máquina de vending. Una máquina de vending es donde hacemos una transacción, en este caso, intercambiando un sol o un dólar por un producto de vending, ¿no? Incluso puede ser un poquito más compleja el proceso de negocio o el acuerdo en el cual, si no queda producto o el producto queda atascado, pues me retorna el dinero. Fijaros, esto es una lógica de negocio muy sencilla, pero extrapolar esto a cualquier contrato tradicional que hoy tengáis, como puede ser la compra de un producto y servicio, de una cuenta, la contratación de un servicio de Internet o cualquier procedimiento administrativo. Entonces, lo que nos van a permitir los smart contracts es implementar estos procesos de negocio entre varios intervinientes dentro de esta red de blockchain, ¿vale? Entonces, ya podemos digitalizar esos procesos, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, la adquisición de un bien inmueble, ¿no? de una casa, lo complejo que es la gestión de la hipoteca por el banco con toda la documentación que hay que presentar. Realmente luego hay que ir a un registro público y dejar registrado a quién le pertenece el inmueble. Seguro que hay alguien que tiene que dar fe de esta transacción. Por supuesto, a la persona o empresa que está vendiendo, que a la administración pública se le paguen los impuestos de la transacción. Fijaros, todo este proceso, ser capaz de poderlo subir y digitalizar 100%, que desde la comodidad de tu casa, después de haber hecho una visita con todos los cuidados y demás por la situación que tenemos de pandemia, puedas hacer la transacción y todas las partes involucradas tengan total seguridad de que esto es así y funcione perfectamente, ¿vale? Pues esto es un ejemplo de administración o de digitalización de un proceso. El tercer gran pilar es la identidad. La identidad. Debemos entender identidad digital como el usuario y password que nos creamos cuando entramos en una red social, ¿no? O como, por ejemplo, cuando nos registramos en cualquier web o aplicación. Eso es una parte, pero realmente imaginaros, no es lo mismo hacer una compra de una botella de vino que tener que hacer la adquisición de un bien inmueble y un compromiso hipotecario a 20 años, ¿no? Entonces, lo que se necesita de verificación es muy diferente. Todas las grandes compañías ya están corriendo, y en algunos casos están en producción, la capacidad de poder realmente verificar quién hay detrás de la identidad de una persona, ¿no? Para realmente, de forma 100% digital, poder contratar ese producto sin tener que ir físicamente a presentar quién eres. Y presentar quién eres no es tu DNI. Para entrar a muchos países, cuando vienes de un país endémico, en este caso, pues como por ejemplo puede ser Perú o muchos países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, no puede ser que la seguridad de los ciudadanos dependa de una cartulina totalmente falsificable. Y vayámonos a la situación COVID, ¿no? Imaginaros todo el proceso, cómo vamos a hacer para vacunar a toda una población. Primero, desde las listas de espera, para que ningún político se cuele en la lista por delante, ni porque tengas mayor poder adquisitivo puedas saltarte el orden priorizado en el cual se tiene que hacer esa vacunación, ¿no? Pues, por ejemplo, primero las personas del servicio que están luchando para controlar esto, luego las personas que a lo mejor están en una situación de salud crítica, ¿no? Las personas mayores y demás. Entonces, gestionar esa lista de espera sin que no se pueda modificar es una de las primeras cosas que, de forma natural, un sistema de este tipo da. Pero luego, cuando te han puesto la vacuna, ¿cómo demuestras que realmente te la han puesto? ¿Con una cartulina? No tiene ningún sentido. Igual que hoy en día vas con un código QR en tu móvil o con un código QR impreso en un papel a hacer check-in en un
un counter de un aeropuerto, igual que presentas ese QR, tendrías que poder presentar que realmente tienes la vacuna y que quien lo va a validar verifique que no está falsificado y sea totalmente cierto. Entonces, fijaros, toda la cadena de la gestión de la vacuna pues se hace de forma muy sencilla con esta tecnología, porque intervienen muchas compañías o muchas entidades. Hacerlo con las tecnologías tradicionales es relativamente complejo. Y no solo existe la identidad de las personas, existe también la identidad de las entidades y de las cosas, ¿no? Fijaros, si yo voy a empezar a establecer relaciones con entidades terceras en este mundo digital, necesito saber que quien está por detrás es realmente quien dice ser, ¿no? O si estoy adquiriendo un bien inmueble, intercambiando un bien inmueble, que realmente eso es fidedigno, ¿no? Entonces, por un lado está la identidad y también la identidad de las personas, de las cosas y de las entidades. Y el ciclo que os comentaba es este, ¿no? Es algo tan sencillo como la compra de una botella de alcohol, por ejemplo, pues tienes que demostrar que eres mayor de 18 años, ¿no? Para comprar una botella de vino. Tú presentas una prueba, como puede ser tu DNI, y el proveedor del servicio verifica que realmente es quien dice ser. Esto es lo mismo para, por ejemplo, la adquisición de una hipoteca o la contratación de un servicio de Internet. Entonces, este ciclo es el que se quiere pasar de totalmente analógico a 100% digital. ¿Vale? Y finalmente, pues que los usuarios tengan el poder de ejercer sus derechos, sus deberes o algo tan sencillo como la contratación de un producto o servicio de forma 100% digital. Y esto está resuelto. Hay productos como, por ejemplo, Caitras que resuelven esto, incluso la gestión de la vacuna con estándares de salud como es HL7, ¿vale? Esto no hay que inventarlo, está muy trabajado. Y por último, el cuarto gran factor que habilita toda la digitalización de muchos de estos procesos es el dinero. Queramos o no, el mundo hoy en día se mueve con dinero, ¿no? Es la gasolina de muchos de los procesos, ¿vale? Pero esto está también resuelto, no hay que irse al mundo de las criptomonedas. De hecho, en Perú desde hace años existe la ley de dinero electrónico en la cual una entidad con licencia puede emitir dinero electrónico y lo puedes emitir guardando la información en un mainframe de un banco o un banco puede emitir ese dinero tokenizado y guardarlo en una blockchain. Es decir, que el camino real existe. Fijaros, estos son los 4 pilares que nos permiten digitalizar procesos y procedimientos. LACchain, os quiero presentar LACchain. Esto es una iniciativa de toda la región América donde el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con Everis, NTT Data y otras grandes organizaciones, creemos posible y luchamos porque esto sea posible en un mundo 100% digitalizado, como aquí podéis ver. Y os cuento esto porque, por ejemplo, ellos ya han trabajado en un sistema de identidad digital, y el software ese que os enseñaba de Caitras permite gestionar la identidad de las personas, que tú tengas tu wallet con toda tu información veraz y certificable 100%, y ya hay casos de uso en producción. Mira, me gustaría contaros, por ejemplo, 2. Uno, por ejemplo, el proyecto Cadena. El proyecto Cadena es un proyecto impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual las grandes aduanas de Latinoamérica, por ejemplo, México, Colombia, Perú, Chile y Costa Rica en una primera fase se están intercambiando certificados de exportación, ¿no? Perú es un gran exportador e importador. Fijaros el impacto que tiene poder simplificar estos procesos de exportación e importación haciendo la vida mucho más fácil a estos procesos. Y esta primera fase solo ha sido entre aduanas, pero los procesos de exportación e importación tienen muchas más personas involucradas, no solo las aduanas, los bancos, las aseguradoras, los puertos. O sea, hay un conjunto de compañías alrededor o de entidades que permiten, dificultan hoy en día todo el proceso, pero la automatización de ello facilitaría mucho. Y otro es la Cámara de Comercio de Lima. Fijaros, cuando se quiere pedir un crédito, por ejemplo, tiene que demostrar que no tiene deudas. La Cámara de Comercio de Lima es quien emite esos certificados a día de hoy. Antiguamente eso era un papel que igualmente podía ser falsificable, y ya no que fuera falsificable, sino que realmente quien lo recibía tenía que verificar que ese documento es cierto y es veraz. Ya la Cámara de Comercio el año pasado hizo el esfuerzo de digitalizar este documento y de subirlo a LACchain. Y hoy en día, cualquier certificado de que no tiene deuda una compañía emitido por la Cámara de Comercio, puedes ir a LACchain a verificar que eso es cierto y que es veraz. Entonces, los procesos en los que interviene este certificado se pueden automatizar. Estos son solo 2 ejemplos, ¿vale?, en los cuales participa Perú, pero que os demuestra que esto es una realidad y que está funcionando. Dejo el detalle de estas referencias por si tenéis más información o curiosidad sobre cómo se han hecho estos proyectos, ¿vale? Este sería el de cadena, ¿no?, de intercambio de certificados de exportación,
y este sería el de la Cámara de Comercio de Lima. Y nada más, por mi lado, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Te paso el control para que puedas continuar con la presentación y espero ansiosamente vuestras dudas al final de todas las presentaciones. Muchas gracias. Perfecto, perfecto, Jesús. Gracias, gracias. Interesante la ponencia. Creo que el tema de blockchain e identidad digital tiene mucho, mucho aún por darnos a conocer. Bueno, ahora vamos con Oriel. Oriel nos va a comentar. Oriel César Chan es manager digital de Channels en Everis y nos va a hablar sobre un tema muy importante que ahora, justamente de pandemia, es hablar justamente de esto, ¿no? Es sobre el tema de los asistentes virtuales y los RPA. ¿Qué tal, Oriel? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy compartiendo mi pantalla y se ve la presentación, ¿no? Entiendo que sí. Bueno, nada, efectivamente, ¿no? Me toca hablarle acerca de los asistentes virtuales o los conocidos como con distintos nombres, ¿no? Los chatbots, los cognitive contact center, los virtual assistant, los artificial agents y en fin, un sinfín de nombres con el que ha ido evolucionando esta práctica. Y empiezo yéndome a la reflexión, ¿no? ¿Cómo tradicionalmente nos comunicamos con las compañías hasta hace unos años, ¿no? Normalmente íbamos a los centros de atención o ya vamos al contact center, donde había una persona humana que nos atendía, ¿no? Pero más aún con esta realidad actual, vemos cómo se desbordan esos contact centers, ¿no? Llamamos por teléfono por alguna duda y la verdad que estamos en una cola de espera un poco alta. Otra variable importante alrededor de esto es que vivimos ya en un mundo totalmente conectado, ¿no? Ya no solamente levantamos el teléfono para llamar a una empresa, sino andamos mucho o bastante en las redes sociales, en las aplicaciones de mensajería. Estoy hablando de WhatsApp, a veces hacemos compras por Instagram, por Facebook, y un sinfín de medios a través de los cuales tenemos acceso a las compañías, un Twitter y así. Pero además, ¿no? Siguiendo con esa evolución, ya no solamente andamos conectados en nuestras redes sociales o en las aplicaciones de mensajería, sino además de gadgets tecnológicos que tenemos en el auto o en el mismo hogar con los smart speakers, tenemos el teléfono siempre conectado, vamos a una tienda o a un lugar físico, ya no nos atiende una persona, sino un tótem, ¿no? Entonces, detrás de esto, las grandes empresas, al ver esto, que los clientes están siempre conectados, siempre tienen un canal de comunicación, no solamente la llamada de voz o asistir físicamente al establecimiento, es donde ven la oportunidad de implementar estos asistentes virtuales, ¿no? Que a través de estos distintos canales o puntos de entrada les dan esa apertura de poder atenderlos y darles una experiencia diferencial. Y es así como, ¿no? Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, nos dice, oye, nosotros deberíamos estar en la capacidad de hablar con las compañías como hablamos con los amigos a través de WhatsApp, a través de Facebook Messenger y el sinfín de aplicaciones de mensajería. Entonces, dicho todo esto, ¿no? Como contexto, ¿qué es un asistente virtual? Claro, tiene un componente tecnológico importante, pero en corto son sistemas, ¿no? Son sistemas de software que utilizan el lenguaje hablado o escrito y el procesamiento de con el uso de inteligencia artificial para poder automatizar esas conversaciones con los usuarios, con los clientes, sin la intervención humana o por lo menos intentando minimizarla, ¿no? Entonces ya no, cada vez que tú hablas por WhatsApp con una de las empresas de sus asistentes virtuales, si se dan cuenta, ya no estamos en una cola, ¿no? Automáticamente me responde de manera muy cordial, me conoce y a partir de ahí me da distintas opciones. Entonces, dicho esto, ¿no? Mezclamos esa actualidad donde estamos bastante conectados, estamos en las redes sociales, tenemos los smart speakers en la casa. Para cuando quiero comunicarme con una empresa o con una entidad, me puede atender un asistente virtual. Este asistente virtual detrás es un sistema que hace el procesamiento del lenguaje natural, los motores cognitivos NLP, y a través de técnicas como el Natural Language Understanding, ¿no? El entendimiento del lenguaje natural. La inteligencia artificial puede identificar la intención de lo que me quieren decir las personas, ¿no? Y ahí es donde voy introduciendo algunos de los conceptos, ¿no? Cuando hablamos de asistentes virtuales cognitivos, hablamos de
Identificación de intenciones y que estas intenciones son descritas por los clientes o por los usuarios a través del concepto de utterance, que son las distintas maneras mediante las cuales puedo comunicar mi intención, es decir, quiero saber el saldo de mi eh, cuenta telefónica. Lo podemos decir de N maneras o de N utterance, ¿no? Quiero saber cuánto es mi factura, cuánto debo pagar, cuánto te debo. Todas estas utterance terminan procesándose a través de estos motores cognitivos para que el asistente virtual sepa, este usuario a través de este canal, ya sea hablado o escrito, me quiere decir o me está preguntando cuánto es el valor de su factura, ¿no? Cuánto es el saldo de su cuenta bancaria. Y sobre eso ya tengo la inteligencia de ir a integrarme con un sistema, con una API o con un sistema de la telco del banco para obtener esa información, luego de haber autenticado al cliente con distintas metodologías, una de ellas la identidad digital que nos acaba de contar muy bien Jesús, y poder darle cierta información con mayor o menor sensibilidad según el nivel de autenticación o validación que se tiene con estos clientes. ¿Sí? Dicho esto, entonces nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué utilizar asistentes virtuales? Nosotros creemos que tiene dos frentes muy importantes, eficiencias operativas y experiencia de cliente, ¿no? ¿Por qué experiencia de cliente? Porque siempre está disponible, ¿no? No tengo que esperar a las 9 de la mañana para poder comunicarme con un asistente, me puedo atender 24/7, no hago colas, es decir, no levanto la llamada telefónica y me dicen, estamos saturados y vamos a esperar unos minutos. Es cognitivo, no tengo que, ¿no?, navegar en un conjunto de menús, puedo decirle con lenguaje hablado o escrito, intención, ellos, los asistentes me entienden y a partir de ahí resuelve mi duda. Puede ir en tu end, no solamente me entiende, sino además me da la información y la procesa, o la omnicanalidad. Empiezo por un canal escrito, pero como WhatsApp, pero como quiero hacer la compra de un servicio, termina derivando a un canal con un nivel de robustez en la seguridad más fuerte y a partir de ahí termino la venta o la compra, ¿no? Me puede predecir, es decir, ya, si ya me conoce, sabe mis hábitos, me sabe que estoy llamando porque, oye, tengo una diferencia en mi factura, ¿no? Y a partir de ahí, da experiencias personalizadas, ¿no? Esto, finalmente, para las compañías, al no tener personas, ¿no?, que están haciendo estas atenciones personalizadas, finalmente termina en un coste, una reducción de costes, ¿no? Entonces, hay una satisfacción funcional y útil para los clientes, genera más recurrencia, porque esos momentos, la verdad, son buenos y vuelvo al asistente a solicitar la información, anticipa mis necesidades y finalmente genera una mejor satisfacción o NPC con las compañías, ¿sí? Eh, ¿Qué tipo de asistentes virtuales tenemos? Los basados en textos, que estos son los más conocidos, por eso nace el concepto chatbot, ¿no? Los que actualizan su interfaz conversacional en base a la interacción y los basados en voz. Estos también son muy conocidos con los smart speakers o con los contact center cognitivos o los Siri de turno o los Google Assistant de turno, ¿no? Donde agregas una componente adicional que es el text to speech, ¿no? O el speech to text, que transforma precisamente la voz a texto para que ya transformado en texto pueda llevarlo al motor cognitivo y comience a identificar qué intención o utterance estoy comunicando para a partir de ahí generarme la experiencia. Algunos ejemplos en los asistentes basados en texto, tenemos MizukiBot, ¿no? Este es un asistente que básicamente nació para acompañar a las personas, ¿no? Tal que le digo, ¿no? Acompañar a las personas en su soledad o cuando quiere conversar con alguien, ¿no? Está muy entrenado con los chit-chats. ¿Qué son los chit-chats? Son aquellos, estos huevos de Pascua que uno encuentra en Siri cuando le preguntas, oye Siri, ¿te quieres casar conmigo? ¿No? Entonces está muy entrenado. Es un bot social, menos empresarial, pero que está muy entrenado para ese tipo de situaciones. Nosotros tenemos algunas referencias alrededor de esto, ya más empresariales, en este caso es de Telefónica en Colombia, donde a través de distintos canales, con el mismo entrenamiento, porque acá hablábamos de lo mismo, a través de Facebook, a través de web, a través de WhatsApp, siempre canales escritos, y con el mismo entrenamiento podíamos atender distintas transacciones o solicitudes de los clientes, ¿no? Estos, los ámbitos a los que trabajamos en este asistente es de que de manera mensual atendemos 1 millón de usuarios con casi 16 millones más de 16 millones de interacciones mensuales, ¿no? Para el mundo de prepago, para el mundo de postpago,
alrededor de 200 intenciones hasta hace un par de meses. Al día de hoy ya debe haber esto evolucionado. Y un factor muy importante es que logra un 85% de retención. Esto para un asistente virtual empresarial es bastante potente. Es decir, 85% de las llamadas o de las atenciones terminan resolviéndose a través del asistente virtual y no terminando derivándolo a un asistente humano, ¿no? A un agente humano. Sin embargo, ¿no? El one-on-one de asistentes virtuales también te dice, oye, no le cortes la posibilidad al cliente de que si te dice, aún así quiero hablar con un cliente, debes derivarlo, ¿no? Y es aquí a través de una plataforma del cliente que es Genesis, en la cual le permitimos que cuando haya necesidad lo derivemos y ya te atiende un agente humano a través de una interfaz de chat, ¿sí? Luego los bots basados en la actualización de su interfaz a través de la conversación. Para mí, estas son las nuevas aplicaciones móviles, ¿no? Porque, como saben, al día de hoy las personas ya se la piensan 2 veces antes de descargarse una aplicación por el peso, porque ya tengo muchas aplicaciones que no uso, por si que realmente le doy valor, ¿no? Le veo valor o es intuitiva. En este tipo de aplicaciones son más ligeras, porque como ven, no hay un menú estático, va actualizando su interfaz conforme el cliente o persona va iterando con esta aplicación y así nuevamente se hace intuitiva, predictiva y a una experiencia orientada a lo que yo necesito. No necesito aprenderme el menú y dónde encuentro la parte de pago de servicios, sino le digo quiero pagar servicios y bueno, me atiende, ¿no? Este de acá es un ejemplo de una empresa de seguros, donde precisamente, ¿no? Combina geolocalización, predicción, entendimiento y así puede atender a las personas, ¿no? Y luego tenemos una referencia de un cliente, en este caso en Brasil, Unilever, donde desarrollamos un bot de estas mismas características, integrado con los distintos sistemas de Unilever, y que le permite a las vendedoras, ¿no? Tener su asistente para las ventas, a partir de agendar la cita con los prospectos, ver en nuestros sistemas internos el stock, generar la venta y crearla en ese instante, ¿no? No tengo que regresar con mi papel a la oficina, a registrar mi venta en mi computadora. Entonces esto les permitía ahorrar a las vendedoras alrededor de 2 horas diarias el no tener que volver y tener que procesar toda esta información, ¿no? Que son 2 horas que al final del día les invierten en mayores ventas, ¿no? Y al igual que los otros asistentes, ¿no? Procesamiento de lenguaje natural e interacción con los distintos sistemas, en este caso para la venta. Luego paso a los asistentes basados en voz, ¿no? Estos asistentes basados en voz ya entran estos grandes jugadores con los speech to text o los text to speech, ¿no? Los Apple con Siri, el Microsoft con Cortana, el Google Assistant con los Actions y el muy conocido que es el Amazon Alexa, ¿no? Con Amazon Web Services. Y entonces tenemos a los top players, ¿no? Que comienzan a desarrollar no solamente software, sistemas, e-commerce o redes sociales, sino desarrollan o fabrican gadgets tecnológicos, los Amazon Alexa, los HomePod de Apple y así Google con lo suyo y Cortana con Microsoft. Pero además, no solamente las grandes techs, ¿no? Sino incluso compañías que no se dedican a esto, como Movistar, ¿no? Lanza su propio gadget para estar en las casas. O Facebook con su portal, ¿no? Entonces, nuevamente, al ver esta oportunidad de estar siempre conectados y darle esa capacidad a los clientes de hablar con una interfaz comunicacional, comienzan a ponerse de moda estos tipos de gadgets tecnológicos. Y es así donde hablamos ya no hablamos de aplicaciones móviles, como hablamos tradicionalmente en los canales digitales, ¿no? Ahora hablamos de skills, de Alexa, los actions de Google, que también, al igual que cualquier otro canal digital, lo muy importante es el diseño de esa experiencia, no es usar inteligencia artificial para generar intenciones úteras y entities, sino finalmente detrás de eso hay una lógica y una práctica especializada del diseño de conversaciones, ¿no? Así como tenemos los user experience, tenemos los UX writers o los lingüistas que trabajan en este frente con paradigmas de cómo hacer que la conversación pueda ser guiada y poder lograr que el usuario o cliente pueda lograr comunicar su intención y yo poder atenderla con un nivel de asertividad eh, aceptable, ¿no? Y eso es mucho entrenamiento. Es cierto que ya en la práctica, en los asistentes virtuales, suena mucho, oye, inteligencia artificial, tecnología, microservicios y tal, pero conforme van evolucionando, nos damos cuenta que de los roles más importantes en estas prácticas son estos diseñadores conversacionales. Y acá les muestro
un ejemplo desarrollado por Everest. Alexa, open the Everbank. Welcome to Everbank. I can help with your balance, do transfers or buy shares. What can I do for you today? I want to send money. What is the amount? $1 million. Who do you want to send money to? To Williams. Nice. I am going to send $1 million to Williams. It is okay? Yes. Can you tell me your account security PIN? 3745. Okay. Successful PIN verification. $1 million sent to Williams. Anything else? What can I do for you today? Stop. See you later. I will go to play with my friend Jibo. De hecho, esta prueba de concepto desarrollada con Jibo, que es un robot, ¿no? Es un robot social desarrollado en el MIT, de hecho con colaboración de Everest. Es bastante peculiar. Evidentemente no vamos a transferir $1 millón a través del Amazon Alexa, pero es uno de los indicios que nos hacen ver cómo, ¿no? Cómo la tecnología en este mundo comienza a tener tanta relevancia en nuestro día a día y más aún con la realidad que estamos viviendo, ¿no? De hecho, acá ponía la referencia de que es uno de los únicos o pocos gadgets tecnológicos que algún día salieron en la portada de la revista Times, ¿no? El primero que en algún momento salió fue el iPhone 1 de Steve Jobs, ¿no? Que fue súper disruptivo. Bueno, Jibo fue el segundo que salió en una portada. Y al día de hoy, de hecho, hasta hemos adquirido como NTT la propiedad intelectual de Jibo para a través de él comenzar a desarrollar nuevas iniciativas con nuestro equipo de NTT Disruption, ¿no? Ya llevado a un mundo, a un esquema más real, al día de hoy, de hecho nosotros tenemos una plataforma que le llamamos SEBA, que es una plataforma mediante la cual podemos desarrollar, entrenar y evolucionar distintos asistentes virtuales en el mundo empresarial, porque es cierto que las grandes compañías no solamente tienen el asistente virtual que habla con los clientes, sino puede ser un asistente virtual interno y así sucesivamente, ¿no? Entonces acá... Para que puedas continuar, voy a verificar tu identidad enviándote a tu teléfono un código de acceso. Acabo de mandarte el mensaje. Verás que tiene un código de 4 cifras. Por favor, dímelo o márcalo en el teclado. 4523. Muchas gracias. Hemos verificado tu identidad y ya puedes continuar. Este asistente virtual a lo largo del globo le ayuda a Santander a un ahorro acumulado de, por ejemplo, 4.5 millones de euros, solamente con este pequeño caso uso a través de la voz. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención, por la participación y atento a sus preguntas al final de la presentación. Excelente, excelente, excelente. Muy buena presentación. Sí, ya tenemos bastantes preguntas, así que, Oriel, vamos a esperar a que termine Roberto. Ahora, Roberto, ¿estás por ahí? Roberto Fernández López, el Head de Digital Strategy de Everest, y nos va a hablar sobre algo que es ya, digamos, post pandemia, aunque todavía estamos en la pandemia, que es el nuevo consumidor, cómo va a pensar, cómo va a hacer sus rituales de consumo, qué es lo que cómo va a comprar. Todo ese tipo de rituales de consumo nos va a hablar Roberto. Roberto, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Bienvenidos a todos los que estáis en el streaming de YouTube. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Un segundito. Y me decís si ya la veis, creo que sí, ¿verdad? Correcto, sí. Vale, perfecto, estupendo. Venga, pues yo voy a comentar un poquito, hablar un poquito sobre lo que comentaba Carlos, ¿no? Sobre cómo ha ido cambiando el consumidor a lo largo de la pandemia y cuáles son, digamos, pues, algunos de los nuevos comportamientos de consumo
lo que están haciendo es pues disparando sobre todo innovaciones en la industria alrededor de productos y servicios, la mayoría pues apalancados en tecnología, pero normalmente bastante disruptiva, ¿vale? Entonces hemos visto durante este tiempo que ha habido pues, obviamente una desaceleración económica que ha implicado que muchas compañías estén pues, poniendo mucho foco en estrategias de generación de eficiencia y de ahorro, ¿vale? Que yo creo que es uno de los primeros elementos que aparecieron sobre todo al principio de la cuarentena y de la restricción de la movilidad, ¿vale? Hemos visto mucho incremento del uso de apps y en general de entornos digitales, ¿vale? Lo que ha hecho que haya aparecido pues, una oportunidad en el desarrollo de nuevas funcionalidades, ¿vale? Normalmente en servicios que ya utilizábamos o aparición de servicios nuevos. Hemos visto también que obviamente la interacción 100% humana se ha convertido pues, en cierta medida en riesgosa, ¿no? Y el consumidor pues premiaba una experiencia, digamos, contactless que permitiera de alguna manera guardarse de riesgos de la pandemia y eso lo que ha hecho es pues automatizar muchos procesos críticos, ¿vale? Para evitar ese contacto humano o incluso ha hecho cambiar la experiencia de entrega de muchos productos o servicios para evitar ese contacto. ¿No? Hemos visto, por ejemplo, cómo han cambiado todas las experiencias de delivery, ¿vale? Cuando pedimos, por ejemplo, pues el desayuno de hoy a nuestra casa, ¿no? Donde obviamente esa experiencia cambia, ¿no? Hemos visto que el consumidor se ha vuelto mucho más digital, ha habido clarísimamente un aumento de consumo de servicios digitales, una adopción digital, yo creo probablemente la más rápida, la más veloz de los últimos años, por un número de población súper importante, ¿vale? Y eso lo que ha hecho también ha disparado las alianzas entre compañías, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que WOM ha firmado alianza con un proveedor de delivery, pues sabíamos, por ejemplo, que tenía problemas al principio para entregar en tiempo y forma, ¿no? Entonces, se han disparado durante todo este tiempo las alianzas entre distintas compañías para ayudarse, digamos, en un contexto en el que muchas no estaban preparadas para un cambio en el consumidor tan rápido, ¿no? Y un cambio hacia un entorno digital cuando muchas todavía, digamos, pues tenían ciertas carencias en ese tipo de canales o de formatos de entrega, ¿vale? Obviamente vivimos un escenario de incertidumbre también durante todo este tiempo, ¿no? Como decía Javier al principio, pensábamos que estábamos saliendo del túnel y parece que no tanto, que aún nos queda, digamos, un poquito de tiempo de espera. Y se ha reducido mucho la movilidad durante todo este tiempo, ¿vale? Y eso, pues, obviamente ha tenido impacto en algunas industrias, ¿no? Pero la compra de gasolina pues, ha sido una de las más afectadas, en las tiendas de conveniencia relacionadas con este tipo de compañías. O sea, en general, la reducción de la movilidad pues, ha tenido impacto en el sector restauración, en el sector turismo, en el sector de oil and gas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, hemos visto de alguna manera algunas implicaciones y algunos efectos, ¿vale? Y algunos datos que yo creo que son súper relevantes y que apuntan hacia dónde nos estamos moviendo y que muchos de ellos probablemente jamás volverán a ser como antes de la pandemia, ¿no? Hemos visto que el delivery ha aumentado hasta un 500%, ¿vale? La entrega de comida a domicilio, de otra tipología de productos, ¿vale? Estos son datos del World Economic Forum. Hemos visto que la movilidad ha cambiado radicalmente. En las últimas encuestas pues, se dice que hasta un 67% de los consumidores pues, planean hacer la mayor parte de la socialización en su casa, ¿no? O sea, está claro que ahora, bien porque pues, el Estado nos confina o bien cuando de alguna manera liberan un poquito más las medidas de restricción, igual seguimos permaneciendo mucho tiempo en nuestra casa. Creo que muchas compañías pues ya hemos decidido que vamos a teletrabajar al menos una parte del tiempo y que vamos a caminar hacia modelos híbridos y eso pues tiene un impacto enorme en la movilidad, ¿no? Pues antes usábamos el coche 5 días a la semana y ahora probablemente lo usaremos muchísimo menos, diversificaremos en qué medios de transporte utilizamos o incluso, como vamos a ver más tarde, pues va a seguir creciendo la tendencia de no comprar y de simplemente tener un pago por uso como tenemos en otros servicios, pues también en el mundo de la movilidad y del automóvil, ¿vale? Hemos visto un aumento del 25% en el gasto mensual de aplicaciones tanto en iOS como en Google Play, ¿vale? Hemos visto un aumento del tiempo que estamos delante de canales digitales, ¿vale? Hasta un 220% en aplicaciones relacionadas con negocio. Yo creo que ahora hay un uso muchísimo más fuerte de aplicaciones como Teams, de aplicaciones como
como Zoom u otro tipo de aplicaciones, ¿vale? Y eso ha venido pues para quedarse y obviamente hay una tendencia muy, muy importante a no tener contacto físico, ¿vale? En casi cualquier interacción que tengamos, da igual que sea una entrega de delivery, da igual que sea un pago o da igual que sea cualquier interacción, ¿no? Entonces, estas son algunas de los cambios de comportamiento que hemos visto durante este tiempo. Hay muchos más. Y que creemos que muchos de ellos han venido para quedarse, ¿vale? ¿Esto qué ha implicado? Pues ha implicado que muchas compañías pues empiecen a desarrollar productos, digamos, acorde a un contexto, digamos, pandemia o post-pandemia, ¿no? O sea, está claro que durante todo este tiempo nos hemos sentido vulnerables. Creo que está claro que ya no podemos saber en qué momento puede llegar otra pandemia por otro virus pues totalmente distinto. O sea, creo que se ha generado un escenario de incertidumbre a nivel global que va a hacer que los consumidores queramos estar siempre un poco pues, preparados o cuidándonos de otro posible escenario similar y empiezan a aparecer pues, marcas de ropa que hacen uniformes para empleados, por ejemplo, con mascarilla integrada. Empieza a aparecer un concepto, digamos, de hospitales pospandémicos pues, con distintas soluciones, ¿no? Soluciones de evitar el contacto, por ejemplo, en asistencia, digamos, a baños comunes o a digamos, lugares comunes, con líneas de ropa que protegen del coronavirus, con métodos de saneamiento absolutamente distintos. Entonces, empieza a aparecer un concepto de hospital, por ejemplo, absolutamente distinto a cómo los concebimos a día de hoy, donde la tecnología juega un papel súper relevante, ¿no? O algunas soluciones que ya estamos viendo, ¿no? En algunos lugares, en Perú y en otras partes del mundo, que tienen digamos, como base la biometría, pues los relojes de tiempo sin contacto o la tecnología de detección de fiebre con métodos biométricos, ¿no? O sea, ya estamos viendo muchos cambios que parten de un contexto que es absolutamente, digamos, post-coronavirus, ¿vale? Si tuviéramos un poco que resumir algunas, ¿vale? de las grandes tendencias o de los elementos que creemos que se van a acelerar, uno de ellos es, por ejemplo, todo el mundo de desarrollo sostenible, ¿no? O sea, creo que durante este tiempo el consumidor ha ido tomando conciencia de algunas cosas, nos hemos sentido vulnerables, creo que muchos han sentido que toca cuidar el planeta más que nunca y si ya de alguna manera, sobre todo en la gente joven, empieza a haber cambios de hábitos y de comportamientos alrededor del reciclaje, todo el ámbito de desarrollo sostenible es algo que va a tomar muchísima fuerza y donde las tecnologías van a tener un papel también muy relevante. Todo el mundo de responsabilidad social y de propósito corporativo. O sea, creo que ahora el consumidor más que nunca premia a aquellas compañías que tienen, además de su propósito, digamos, de negocio económico, un propósito social y una causa que de alguna manera repercute en un beneficio para la sociedad, ¿vale? Y creo que al final el consumidor durante todo este tiempo ha ido tomando opciones de compra de aquellas compañías que sentían que tenían un propósito social que se identifica más con los valores del propio consumidor. Y por eso vemos muchas compañías hablando de su propósito, ¿no? Vemos, por ejemplo, un Alicorp, una compañía tan relevante dentro del Perú, que en cada publicidad, en cada acción de marketing habla de su propósito, alimentar un mañana mejor, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver muchas compañías trabajar sobre un propósito, que cada vez de alguna manera tiene que estar más alineado con los valores de la ciudadanía, ¿vale? Vamos a empezar a ver ofertas, digamos, muy, muy personalizadas en función de los distintos estilos de vida que de alguna manera van tomando forma, digamos, post-pandemia, ¿vale? Vamos a ver mucha diversidad en formas de pago, digamos, de aquí en adelante, ¿vale? Y vamos a ver sobre todo mucha automatización, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que hemos visto durante todos estos meses, pero se va a acelerar mucho la automatización, bien con tecnologías de blockchain, como contaba Jesús, bien con tecnologías de chatbot, como contaba Oriel, o con otra tipología de tecnologías como robotización, analítica, etcétera, ¿vale? Os voy a contar algunos ejemplos de estas pues, 5, digamos, grandes tendencias, ¿vale? Una de ellas relacionada con el desarrollo sostenible, están, digamos, proliferando muchísimo digamos, productos y servicios relacionados con cuidar el planeta,
relacionados, por ejemplo, con lo que puede ser la distribución a granel, ¿vale? Evitando ya plástico, utilización o reutilización de envases y, sobre todo, hay un movimiento importante de muchas compañías, sobre todo, digamos, en productos de alimentación, que quieren premiar el consumo local, ¿no? Durante toda esta crisis que estamos viviendo, que es una crisis sanitaria pero también económica, al final el tejido social que tenemos más cerca, las pymes, ¿no? El ecosistema que tenemos alrededor de nosotros ha sufrido mucho y hay de alguna manera una intención también del consumidor y de las grandes marcas de intentar reconstruir, ¿vale? ese tejido local cercano, ¿no? Y hemos visto pues, grandes compañías, como puede ser un Carrefour, intentando de alguna manera sustituir productos importados por productos que se generan en el ecosistema local en cada uno de los países en los que opera, ¿no? Vamos a ver también un mayor trabajo de alianzas con marcas sustentables, ¿no? Que promocionan además y articulan una trazabilidad de los productos que asegura al consumidor que ese producto de alguna manera es un producto orgánico, es un producto sostenible, ¿no? Vamos a ver también muchos programas de reciclaje, reducción de basura y ese tipo de cosas, ¿no? Pero digamos, todo este concepto de consumo local y de desarrollo sostenible y de cuidado del planeta va a tomar todavía más fuerza de la que veníamos viendo hasta ahora, ¿vale? Además, lo que os comentaba antes, el consumidor está cambiando un poco, digamos, cuáles son los patrones o las variables, digamos, por las que toma una decisión de consumir un servicio con una u otra compañía, ¿vale? Y empieza a mirar, pues más allá del precio, de la calidad del producto, empieza a revisar si realmente esa compañía tiene un propósito y una responsabilidad social que esté alineada con los valores, digamos, que ahora tiene la ciudadanía, ¿no? Esos valores más de cuidarnos unos a los otros, de respeto por el medio ambiente, de desarrollo del tejido social, de empatía con el cliente y de tener un paraguas social y de ayuda a la sociedad que está, si queréis, al menos en equilibrio con lo que puede ser, digamos, el fin último de una compañía, que es el generar negocio, ¿no? Entonces vamos a ver pues muchas campañas de compras que tienen por detrás una causa o un propósito, ¿vale? Vamos a ver campañas de inclusión, campañas de redondeo, en el que luego ese redondeo se utiliza para alguna causa social, ¿vale? Vamos a empezar a ver, digamos, este tipo de iniciativas pues, relacionadas con la compra de muchos de los productos o servicios que compramos ahora, ¿vale? Está cambiando, obviamente, el estilo de vida. Nos hemos visto obligados a recluirnos en casa, ¿vale? Han cambiado pues, nuestros hábitos de interacción, ahora a través de medios digitales, nuestros hábitos para poder hacer deporte, nuestros hábitos alimenticios, de movilidad, nos movemos mucho menos, utilizamos otros medios, ¿vale? Entonces, eso tiene un impacto importante, ¿vale? ¿Sabes? Nos movemos menos, hacemos menos ejercicio, eso puede tener repercusiones de alguna manera en nuestra salud, nos obliga a cambiar la alimentación, cambia la medida, o sea, la manera en la que hacemos ocio dentro de nuestra casa. Al final, nuestra casa se ha convertido en un lugar de recepción de todos los servicios. Antes íbamos a lugares a comprar servicios y ahora los servicios vienen a nosotros. Entonces, se ha convertido en una especie de centro de operaciones, ¿no? Se ha convertido también en el centro de ocio. La mayor parte del ocio lo hacemos en el hogar. Entonces, pues donde antes íbamos al gimnasio, ahora consumimos por internet alguna clase de funcional o de alguna otra tipología de ejercicio, ¿vale? Consumimos Netflix u otros elementos. Entonces, hay muchas compañías, digamos, intentando articular una oferta de ocio o una oferta de alimentación absolutamente distinta, ¿no? Entonces, pues vemos ahí movimientos en la industria, ¿vale? Como compañías, como puede ser Shell, que se alía con algunos chefs conocidos de comida saludable para poder promocionar de alguna manera los platos que colocan sus tiendas de conveniencia pues con una imagen de calidad en los ingredientes, ¿no? Entonces, o vamos a ver cómo va a empezar a proliferar. Esto, digamos, en otros países es muy, muy habitual, pero a proliferar, por ejemplo, la utilización de coches en un pago por uso o pago por servicio
y probablemente estamos abocados a una reducción de la venta de coches en propiedad, ¿no? Eso yo creo que probablemente en un futuro muy cercano pues deje de tener sentido para un consumidor que ahora cambia totalmente su forma de moverse, ¿no? Que hace una combinación de patinete eléctrico, de bicicleta eléctrica y que usará el coche cuando hace grandes viajes, pero nada más, ¿vale? Y eso yo creo que es un cambio súper importante, ¿vale? Estamos viendo cosas, la verdad, que realmente innovadoras en los métodos de pago, ¿vale? Bueno, yo creo que tenemos un caso en Perú, o más de un caso súper relevante, con las aplicaciones de Yape o de Tunki, ¿vale? Pero tenemos alrededor del mundo cosas que realmente nos llaman la atención, ¿no? No sé si habéis visto el ejemplo del billete de metro que se ve aquí abajo, en el que es gratuito en la medida en que tú en esa plataforma donde está esa chica haciendo sentadillas, pues hagas ejercicio 30 segundos, ¿vale? Un ejercicio que te pide la máquina y entonces el billete de alguna manera ya no tienes que pagar por él y es gratuito, ¿no? Entonces lo que está haciendo es fomentando, digamos, la vida saludable y el promocionando un poco el ejercicio como un concepto, digamos, que ahora es relevante en un entorno en el que pasamos mucho más tiempo en el hogar y probablemente sentados delante de la laptop, ¿vale? Y que al final es un método de pago como cualquier otro, ¿no? O hemos visto ya hace tiempo como Volvo pues ha sacado un método de pago por vehículos que es absolutamente distinto, conceptualmente distinto a lo que veníamos a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora, ¿no? Normalmente vamos a un concesionario, compramos un vehículo, pedimos un préstamo si hace falta y Volvo propone una suscripción mensual en el que tú escoges el vehículo que quieras y simplemente pagas un fee mensual, no tienes que tener un tiempo mínimo y a partir de ahí lo puedes cambiar y pagar otro fee mensual y es una manera absolutamente distinta de vender coches, al menos a la que estábamos acostumbrados hasta ahora, ¿no? Y luego estamos viendo pues un push importante en el mundo de la automatización, ¿no? Creo que o sea, hay algunos que han empezado hace tiempo. McDonald's creo que todos alguna vez hemos ido y hemos pedido en esas pantallas que tiene, pero hemos visto ya algunas cadenas en Estados Unidos en las que no hay ninguna persona en el restaurante, ¿vale? Como esta cadena que veis aquí abajo, ¿vale? Es una cadena que lo que está promocionando es un restaurante en el que no hay ninguna interacción con ninguna persona del restaurante y todo está 100% automatizado, ¿vale? Desde todo lo que es la configuración y petición del plato sobre una carta que está dada y que puedes ver en una pantalla digital, hasta lo que es la recepción, ¿vale? Esa especie de buzones que veis en la foto de la derecha, la recepción del plato que has pedido, ¿no? Obviamente hay gente por detrás en la cocina, ¿vale? Aunque, bueno, seguramente habéis visto ya pues algunos robots en algunas hamburgueserías que son capaces hasta de hacer las hamburguesas, ¿no? O sea, que seguro que dentro de poco podemos ver restaurantes que están pues, prácticamente 100%, tanto en la parte de front como en la parte de back, totalmente automatizados, ¿vale? Y esto yo creo que es otra gran tendencia que está relacionada con evitar el contacto y también con la reducción, probablemente con la eficiencia, ¿no? Y la reducción de costes alrededor de lo que puede ser la operación de un determinado negocio, ¿vale? Y estas yo creo que son cinco de las grandes tendencias y algunos casos que queríamos contaros. Y nada, abierto a cualquier tipo de preguntas que queráis abordar a partir de ahora en el live de YouTube. Muchas gracias por estar ahí. Gracias Roberto. Excelente presentación. Hay, como ustedes han visto, mucha información. De hecho, podríamos estar hablando casi todo el día en este tema. Y tenemos bastantes preguntas, así que vamos a pasar a la ronda de preguntas que seguramente van a ser sustanciosas también para ustedes. Así que llamamos a todos los ponentes y les voy indicando las preguntas. A ver, vamos a tratar de responderlas todas porque hay bastantes, ¿no? Javier, coméntanos, nos pregunta Marco Antonio Sagasti, esta pandemia ha acelerado, dice, los procesos burocráticos en el sector salud, trámites en el Estado. ¿Qué debería seguir mejorando por parte de las instituciones del gobierno y del usuario peruano? A ver, buena pregunta. Yo diría que a mí lo que más me preocupa en este preciso instante es el seguimiento de las vacunas, ¿no? Yo creo que ese seguimiento de las vacunas debería ser muy
bien manejado, muy eficiente, ¿no? Y ahí es donde el MINSA tiene que poner mucho esfuerzo. Obviamente hay necesidades como, por ejemplo, manejar todo lo que son las historias clínicas, a seguir automatizando todo lo que es los temas de control de salud, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy, el control de las vacunas es sumamente importante. Y hay muchísimas aplicaciones y muy sencillas para ello, ¿no? Porque recuerden de que no solamente tenemos que controlar la primera dosis, hay una segunda dosis después de un tiempo, van a haber diferentes vacunas, van a haber diferentes variantes. Entonces, hay aplicaciones, podemos fácilmente desarrollar una aplicación móvil que controle eso, que controle la sintomatología para ver la efectividad de las vacunas y todo sea automatizado, ¿no? Hoy por hoy, inclusive, el gobierno no puede controlar de manera inclusive distrital los casos de pandemia, o sea, confinamiento a todo el departamento, perdón, a toda la región, pero la región es gigante, ¿no? En el caso de Ancash, por ejemplo, Chimbote no tiene nada que ver con Huaraz, y bueno, la misma regla aplica para los dos, ¿no? Entonces, cuanto más información tenga el gobierno, mejores decisiones va a poder tomar, y en este caso particular, el controlar la vacunación va a ser fundamental. Correcto, correcto. Bueno, Marcela Mendoza nos pregunta, y en relación a esto también, ¿no? ¿El Estado ha pedido algún tipo de ayuda, asesoría en tema de organización de las vacunas que justamente hablabas ahora y la certificación de las mismas? La verdad es que no ha sido fácil trabajar con el gobierno. Lo estamos viendo ahora que recién el gobierno extiende la mano para poder buscar la colaboración del sector privado para inclusive la logística para traer las vacunas de fuera. Y en tecnología sucede lo mismo, o sea, hay poca receptividad. Hemos apoyado presentando nuestras soluciones justamente de salud, hemos apoyado hackatones, pero no hay una colaboración estrecha o fluida con el gobierno, lamentablemente, ¿no? Porque el gobierno podría aprovechar muchísimo de lo que la tecnología les ofrece y están años luz, y para tomar cada decisión también son años, ¿no? Entonces, esta situación, las variantes, el virus, son cosas que suceden en cuestión de 1, 2, 3 semanas, ¿no? 1, 2, 3 meses. El gobierno demora años en contratar y en poder efectivizar cualquier aplicación, cualquier tecnología, cualquier cadena logística, ¿no? Lamentablemente. Correcto, correcto, sí. El gobierno debe echar mano un poco a la experiencia y la eficiencia de la empresa privada también. Bueno, tenemos ahí también otra pregunta para Jesús. Jesús, justamente el medio Cuaderno Borrador nos indica, ante el temor de la suplantación digital, ¿qué tanto baja esta probabilidad con el blockchain? Fijaros, la experiencia que tenemos en los clientes que se lleva haciendo esto tiempo, porque esto no es nuevo, nosotros llevamos haciendo proyectos de este tipo y vendiendo esto bastantes años. Lo que pasa es que este año se ha acelerado drásticamente, ahora todo el mundo se ha puesto a correr porque ha visto la importancia que tenía, porque era la única forma de poder vender sus productos. Entonces, ese índice es cero, es muy cercano a cero. ¿Cuánto que llevan haciendo esto años? Yo creo que simplemente porque no quede la evidencia de un vídeo donde están grabándote, dándote de alta y apareces tú, es una prueba totalmente clara, ¿no? Pues la verdad es que en los clientes que tienen esto, el fraude es cero, cercano a cero, ¿vale? Entonces, ese es el gran habilitador de acciones biométricas y de software que permite hacer esto. Carlos, correcto. Si me permites agregar un tema al que menciona Jesús. Yo no sé si acá todos recuerdan que han habido varios casos de gente que ha falsificado las pruebas COVID, o sea, el resultado de la prueba, para que les permitan trabajar. Porque, claro, si una persona sale positivo, el empleador no les permite trabajar, ¿no? Lo manda a cuarentena. Y para poder trabajar, falsificaban las pruebas COVID, ¿no? Que era una cosa, pues, aberrante para nuestro criterio, ¿no? Pero el gobierno tranquilamente, en cuestión de 2 semanas, podría haber habilitado una aplicación donde todas las pruebas COVID se registren en blockchain y eran infalsificables. Entonces, nos ahorrábamos ese riesgo. O personas que vengan del exterior con una prueba de COVID que también es falsificada, porque al final es un papel, es fácilmente falsificable. Pero si hubieran utilizado blockchain, ese riesgo se hubiera eliminado o se podría eliminar, ¿no?
Y además, Javier, es que el software existe. O sea, ya no solo como Everis, NTT Data, que tenemos Kaitrax, que es un producto que hace esto y que rápidamente lo podría utilizar el gobierno, hay más soluciones en el mercado. Entonces, la verdad que es triste que no se pueda utilizar, ¿no? Correcto, correcto. Y justamente, Jesús, ya que estamos contigo, de IT Users, nos dice, en el pilar de identidad digital, ¿qué implica el Assigned Identity? ¿Quiénes asignan esta identidad? ¿Habrá nuevo DNI digital que no solo brinde los datos de ahora, sino también los asignados? A ver, eso está resuelto. Eso se llama Trust Anchor, ¿no? ¿Quién me ancla a la verdad? Ese quien me ancla a la verdad, en Perú somos unos privilegiados y gracias a todos los esfuerzos que lleva haciendo RENIEC hace años que están disponibles, es posible que más del 80% de todos los ciudadanos peruanos verifiquemos que somos quien dice ser y de alguna forma el DNI que tenemos prácticamente son todos esos datos asignados a nuestras huellas y a nuestros datos inherentes como personas que somos, ya sea facial, dactilar, incluso está habilitando. Entonces, eso es algo que está súper resuelto y de hecho es lo que están haciendo las grandes entidades, ¿no? Los bancos ya tienen onboarding digitales, las telco también, hay aseguradoras que están trabajando en ellos, pues te puedes dar de alta con toda verificación de RENIEC, visto bueno y para adelante, a automatizar todos los procesos, a comprar productos, a poder hacer todo lo que necesites. Entonces, eso está resuelto. Perfecto, perfecto. Oriel, te hacen una pregunta ahí que, bueno, siempre se hace y que siempre está en el tapete, ¿no? Nos lo dice de Tecnopatas. ¿Qué se gana y qué se pierde en la automatización del contacto con el cliente? ¿Qué se gana? ¿Qué se gana y qué se pierde en la automatización del contacto con el cliente? A ver, se gana eficiencias en reducción de costes. Es importante lo que hacía ese entrenamiento para que la experiencia sea predictiva, ¿no? Sea personalizada. Y es cierto, las grandes compañías no quieren perder ese contacto con el cliente, ¿no? Esa total migración a los canales digitales, ya sean asistentes virtuales o no, es algo que no se quiere perder con el cliente, ¿no? No es dejar de estar cerca con ellos. Entonces, se pierde esa comunicación one-on-one. Por eso segmentas mucho a tus clientes y no todos los casos, o no toda la atención la llevas a canales automatizados, ¿no? Tienes que elegir con mucho buen criterio qué llevas a ese mundo, precisamente por aquellos pilares objetivos por el cual estás intentando o reducir costes operativos o ayudar a mejorar la experiencia en espacios donde sabes que no la tienes tan bien, ¿no? Perfecto. Yo como usuario, fijaros, además me gusta la de la disponibilidad 24/7, ¿no? De tu estatus familiar, acuestas a los niños, cenas, y a las 10:30 de la noche es cuando tienes tiempo para poder hacer ciertos trámites. Muchas veces el call center a esa hora no está. El poder, no todos los trámites, pero muchos trámites, poderlos gestionar a esa hora es algo súper potente. Por supuesto, siempre tienes la opción de la persona, ¿no? Pero yo creo que hemos ganado mucho con esta disponibilidad 24/7. Y no sé si Oriel has mencionado que el asistente virtual nunca está de mal humor. Claro, sí. Yo en su época he trabajado en atención al cliente. A las 9 de la mañana estaba súper contento. Luego de 20.000 personas a las 6 de la tarde ya estoy en mi casa y ya es difícil mantener la sonrisa, ¿no? Las colas, también. Se gana mucho, pero hay que tener mucho criterio para ver qué llevas y cómo lo llevas hacia el cliente, porque son muchos momentos, la verdad, que no quieres perder. Así es. Javier, Sofía Pichigua, hola Sofía, ¿cómo estás? Un gusto. Nos pregunta si tenemos un estimado de crecimiento del uso de la tecnología durante la pandemia. A ver, es una pregunta un poquito difícil de mencionar, de comentar por qué, porque hay industrias o hay sectores donde definitivamente ha sido un crecimiento brutal, ¿no? Las estadísticas dicen que, por ejemplo, para la compañía de
que proveían venta de alimentos o venta de alimentos, por ejemplo, restaurantes, ¿no? Que el 10-15% de sus ventas eran a través de aplicaciones de delivery y hoy en día es 80%, ¿no? Entonces, claro, el uso de la tecnología ha sido incremento brutal. En nuestro libro que sacamos hace poco de Innovadores Disruptivos, hicimos una encuesta relativamente rápida comparada con el año 2019 y vimos que había en promedio un incremento de 20 a 30% en promedio en todos los sectores de incremento en transformación digital. Pero lo que sí se puede mencionar abiertamente y es conocido, más que un porcentaje de crecimiento general, como dije, porque difiere de sector en sector, lo que sí se sabe es que la tecnología que iba a ser desarrollada en los próximos 5 años, o que iba a ser implementada en los próximos 5 años, se ha acelerado a 1 año, ¿no? Entonces, las empresas que pensaban hacer proyectos tecnológicos que les iba a demorar 5 años, lo están reduciendo a 1 año, por necesidad, por sobrevivencia, por competitividad, pero también porque existen metodologías ágiles que nos permiten acelerar esos procesos también, ¿no? Entonces, esa es un poquito la mejor data que nos puede servir, ¿no? Que algo se ha acelerado de 5 años a 1 año. Perfecto, sí, la velocidad de la transformación ha sido brutal, ¿no? Roberto, dado que ha cambiado el comportamiento de los consumidores, el packing, el tracking de los productos ahora toman más relevancia, ¿no? Sí, a ver, toman mucha relevancia por varias de las cosas que comentábamos en la presentación, ¿no? O sea, primero esa tendencia al no touch, ¿vale? A de alguna manera al contactless, hacer todo sin contacto. Creo que es algo que estamos viendo es prácticamente en cualquiera de las cosas que hacemos en el día a día, ¿no? Cuando contratamos cualquier producto o servicio, cuando pagamos, cuando llega un delivery, ¿no? Y creo que el tracking tiene muchísima importancia y va a tomar mucha más, en muchos sentidos además, ¿no? O sea, si tú miras hacia Europa, por ejemplo, en el mundo de la alimentación, todo lo que es el tener la trazabilidad de end-to-end de los productos es algo súper relevante y que el consumidor cada vez valora más, ¿no? Y para eso, por ejemplo, se están utilizando tecnologías de blockchain, como comentaba Jesús, ¿no? Cada vez más el consumidor quiere ver que el producto que compra en el supermercado lleva una etiqueta que puede escanear y puede ver hasta el nombre del animal, en qué finca fue criado, qué tipología de alimentación, por qué pasos ha seguido durante toda la cadena, ¿no? Desde el origen hasta el supermercado. Y eso es cada vez más un factor importante de compra ya en algunos países, ¿no? Porque uno quiere saber pues lo que está comiendo, ¿no? Y de dónde viene y cómo ha sido criado y si no sé, esa finca que involucran que además ha tenido un trato adecuado. O sea, cada vez más todo ese tipo de información es relevante en la... No te estamos escuchando la última parte, Roberto. Creo que Roberto ha perdido su conexión. Sí. Ahorita lo traemos otra vez. Oriel, tengo una pregunta bien interesante y que está en relación justamente a lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Y es que nos indican que ¿cómo es que la atención al cliente puede ser, dice cómo los asistentes manejan sus speech y no siempre logran ayudarte en problemas en la consulta, ¿no? O sea, parece que a veces no nos llega a solucionar el problema y siempre estamos apretando el 0 o el 9 que nos lleva a la persona que nos hable, ¿no? Correcto. A ver, esto es lo que le decía al final de la parte de mi presentación, es a lo largo de los años nos hemos dado cuenta en las distintas implementaciones que hemos tenido que lo más importante en este tipo de proyectos o iniciativas es la experiencia de usuario, los diseñadores conversacionales. Hay técnicas para cómo diseñar esa conversación para evitar esa frustración de los clientes, ¿no? El asistente virtual es como un niñito que empieza a gatear, caminar y luego comienza a correr y así ya déjalo correr, ¿no? Entonces, si recién está pensando a gatear, caminar, no le des una bicicleta. Entonces, al comienzo,
¿no? Usa botoneras muy bien agrupadas por conceptos, ¿no? Técnicas como, hola, soy tal y te puedo ayudar con estas cosas. Si tienes otra, mira, te derivo a un agente humano, pero ya en este 80-20 de casos de uso o flujos, que sé que le da mucho valor a la mayoría de los usuarios de los clientes, te puedo atender de manera muy acertada, ¿no? Entonces no lo forcemos al bebito. Hay que tener mucha sensibilidad de esa experiencia, porque lo que digo, en el momento en que no me vaya bien, ya no vuelvo con el asistente, no me ayuda, llamo por teléfono otra vez y listo, ¿no? Ese tipo de cosas las medimos en los proyectos. Es muy importante siempre la retroalimentación y seguir entrenando los utterance, ¿no? Las intenciones, y saber cómo las personas en Perú piden lo que normalmente piden a esta compañía o a este asistente virtual, y lo vas reentrenando. Es iterativo. Perfecto. Y también es importante mencionar que hoy en día cada vez se usa menos el teléfono, ¿no? O sea, el WhatsApp pasa a ser una herramienta muy importante de los asistentes virtuales, ¿no? Y muchos, así como mencionaste el caso de Telefónica, hay casos de los bancos donde en lugar de estar entrando a la página o llamando para pedir un estado de cuenta, lo haces por WhatsApp, ¿no? Por favor, envíame mi estado de cuenta. El sistema automáticamente reconoce eso y te envía el estado de tu cuenta a tu correo, ¿no? Esas son las grandes ventajas. Y en relación a eso, Gustavo nos pregunta, Javier, ¿cuáles son los sectores que más han invertido o que más están desarrollando en tecnología? Si tendríamos que hacer un ranking, ¿no? A ver, siempre el principal sector de tecnología ha sido la banca, ¿no? ¿Y por qué la banca? Primero, porque es la que sufrió la mayor competencia por las fintechs, ¿no? Y también por la cantidad de usuarios que interactúan con la banca, ¿no? En el otro extremo, por ejemplo, están las compañías mineras, ¿no? Que no tienen, digamos, clientes usuarios, digamos, ¿no? O millones de clientes como puede tener la banca, ¿no? Simplemente tienen que invertir en maquinaria, obviamente maquinaria con tecnología, pero no tienen esa presión de la competencia como tiene la banca, y que la pandemia también se ha mantenido, ya no por la amenaza de la fintech, sino justamente por poder interactuar con los usuarios. Lo hemos visto con el reparto de los bonos del gobierno. O sea, si todos hubiéramos tenido una aplicación con una cuenta bancaria donde el gobierno hubiera transferido el dinero automáticamente a las cuentas de cada uno, no hubiera habido necesidad de atender o ir a una ventanilla del Banco de la Nación. Y ahí es donde también el sector privado, como fue el caso de Tunki, de Interbank, ayudaron en ese proceso para entrega de dinero a los que recibían los bonos, ¿no? Y así vamos bajando y vemos, pues, por ejemplo, la telefonía también tiene muchas necesidades tecnológicas. Vemos que el sector seguros también, y obviamente el sector consumo, que ha sido golpeado más fuerte por la pandemia, es la que ha tenido que acelerar su uso de tecnología. Lo mencionaba Roberto en el caso de WOM, ¿no? Y en el caso de otros proveedores de insumos de alimentos, que han tenido que ver la forma de mejorar. Hoy en día ya inclusive hay múltiples aplicaciones de delivery, pero las bodegas pequeñas están buscando hacer sus deliveries a través de WhatsApp, perfectamente válido, ¿no? Obviamente también podrían desarrollar sus pequeñas aplicaciones, pero por lo menos tienen la manera de, a través de WhatsApp, hacer sus ventas al barrio, a la zona de influencia donde tienen esas miles de bodegas que tenemos, ¿no? Correcto. Ya estamos entonces en las preguntas finales. Roberto, hablaste sobre la avanzada hacia el no touch, ¿no? ¿En qué otros sectores, aparte de la banca, observas que esto sucede? Eso nos pregunta Cuaderno Borrador. Yo creo que en todos los sectores. La banca, como decía Javier, al final es un sector que tiene millones de clientes y que estaba muy acostumbrado, al menos aquí en Perú, a hacer la mayoría de transacciones en canal físico, en oficinas, y que se ha visto obligado a mudar, pues, muchas de esas interacciones al canal digital, ¿vale? Y yo creo que eso ha sido un boom claro.
en aplicaciones como Yape o Tunki que han incrementado notablemente el número de usuarios. Pero si nos vamos al sector seguros, cada vez vamos a ver más interacciones a través de canal digital. La contratación de productos cada vez será más a través solo de canal digital, utilizando onboarding digital, como decía Jesús. Esa tecnología está disponible. Hay clientes en Perú que la tienen ya pues más que probada y está funcionando bien y se extenderá. Pero en el resto de sectores también. Cuando vamos a un restaurante, ¿no? En estos meses atrás que podíamos ir alguna vez, pues vemos que la carta la leemos con un código BIDI, ¿vale? Ya no hay carta física, ¿no? de platos, ¿no? Cuando vamos a la gasolinera, en algunas podemos pagar ya pues simplemente acercando la tarjeta y ni siquiera, digamos, incrustándola en el postnet, y vamos a empezar a ver medios de pago, digamos, distintos a través de celular, ¿no? Entonces, yo creo que prácticamente en cualquier sector en el que había un canal físico, de una u otra manera va a mudar al canal digital, ¿no? Lo vemos en el sector, por ejemplo, salud. Hemos visto muchas consultas de salud a través de teleconferencia, ¿vale? Entonces, yo creo que al final, en prácticamente cualquier interacción que teníamos antes en un canal físico presencial, pues en la mayoría se puede llevar, salvo algunas excepciones, al canal digital, ¿no? Y vamos a ver mucho avance y mucho push en ese sentido, porque, como decía antes Oriel, creo que cada vez más premiamos la experiencia, premiamos el no tener un horario, digamos, y hacer ese 24/7, y si realmente los chatbots y la tecnología funcionan bien y están alineadas con una buena experiencia que demanda el consumidor, cada vez más vamos a optar por ese canal, porque es más rápido, nos da mejor experiencia y mejor resultado, y nos permite, digamos, tirar de ese servicio en el horario en el que queramos, ¿vale? Entonces, creo que en todos los sectores se va a ver esa tendencia. Perfecto. Y bueno, las dos últimas preguntas, les ruego lo más rápido posible y las voy a soltar para ver quién la coge. Es JJ Sandoval, un saludo, JJ, ¿cómo estás? Dice, quisiera saber cuál es la tecnología que está más cerca de la popularización, que implique un costo sumamente bajo, como para que lo usen bodegas, kioscos, minoristas. Si me permites, es lo que mencionaba yo, ¿no? Hoy en día hacer una aplicación móvil cuesta muy poco. Y claro, hoy día el WhatsApp suple esa necesidad, pero una aplicación móvil es lo que más se va a utilizar para poder transaccionar directamente, ¿no? Al final, el WhatsApp es un medio de comunicación, pero no puedes pagar con tarjeta a través de WhatsApp. Entonces, una aplicación móvil que te permita hacer eso, y simplemente la tienda te hace el delivery y no tienes que entrar a la cuenta bancaria de la bodega, es lo que va a crecer muchísimo. Sí, yo creo que, por complementar lo que dice Javier, o sea, yo creo que hay muchas estrategias, ¿no? Y no solo, digamos, es la tecnología, o sea, hay complementar la tecnología con alianzas, ¿no? A lo mejor para una bodega desarrollar una app puede ser relativamente caro, pero hay ya soluciones, digamos, que agregan de alguna manera, o que agregan, digamos, distintos comercios, o soluciones que de alguna manera un proveedor pone encima de la mesa y que la bodega hace un pago por uso, un pago por servicio, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que buscar un poquito, entender un poquito el mercado, qué opciones hay. Hay opciones de bajo coste para ampliar las ventas y el número de clientes, sin lugar a dudas. Perfecto. Sí. Por añadir, los grandes también están luchando, ¿no? Rappi ha lanzado propio hace poco para que los restaurantes puedan poner su web, los que no tienen esa cosa. Mucha gente está preocupando por todo ese gran grupo de comercios que no lo tienen tan fácil. Correcto. Yo solo agregaría a Carlos, por no alargarla mucho, pero y contrario a la charla, es importante lo que decía Roberto, entender el por qué, el qué, y tener un buen balance entre la tecnología y la necesidad, ¿no? Siempre es con esa vista de MVP, ¿no? ¿Cómo resuelvo el problema con el uso de la tecnología muchas veces? Pero no, lo enemigo a veces es ¿no? Lo perfecto es enemigo de lo bueno, como dicen, ¿no? Sí. En ese sentido. Sí, correcto. Y no hemos hablado un poco de ciberseguridad, y es digamos, una de las patas de la mesa muy importantes, ¿no? Y aquí nos preguntan justamente eso, ¿no? Ahora que estamos trabajando desde casa, ¿qué podrían hacer las organizaciones por ofrecer ciberseguridad a sus trabajadores en sus hogares, ¿no?
Ese es un punto bien importante y Javier, creo que nos puedes ayudar en eso. Sí, bueno, en el tema de la ciberseguridad hay dos palancas, ¿no? La primera es conocimiento, entrenamiento, ¿no? O sea, ¿qué le podemos ofrecer a nuestros usuarios? Saber prevenir ante un phishing, poder tener saber no acceder a ciertas páginas que son, ¿no? Fraudulentas, o sea, toda la parte de comunicación, entrenamiento, capacitación para no, como usuarios, no cometer ningún error desde casa. Y por otro lado, pues todos los controles y los software que nos permitan hacer un seguimiento para la trazabilidad y que no sea vulnerable nuestra infraestructura, ¿no? Pero entra por dos lados, por el apoyo tecnológico y por el entrenamiento e información a los usuarios para que no cometan errores. Tal cual. Y ahí, Carlos, yo creo que vamos a ver en la industria cómo esto toma fuerza. Estamos ya viendo aseguradoras que toman un papel importante a la hora de colocar seguros cuando hacemos compras en cualquier portal de e-commerce, ¿vale? O incluso seguramente compañías telco que empiezan a hacer paquetes de servicios, digamos, que van enfocados a un público objetivo y que a lo mejor dentro de ese paquete están, digamos, ciertos controles de ciberseguridad. Pero yo creo que es un tema súper relevante en un contexto en el que el consumidor cada vez es más digital y también de alguna manera requiere el sentirse seguro a la hora de utilizar un poco ese canal. Así que es un tema súper importante. Gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Hemos tratado de responder casi todas las preguntas. Les agradecemos mucho su tiempo a los expositores y sobre todo a la asistencia de los periodistas, sus preguntas, y nos vamos a ver a una siguiente oportunidad y estamos